día recibimos, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros en todas las cosas que somos y hacemos, Señor. Rogamos en este momento, Dios, que su gracia nos acompañe para nosotros poder con claridad, sencillez, exponernos a su palabra, Señor, y que su palabra pueda obrar en nosotros, en nuestros corazones, de modo tal que admiremos a Cristo y nos maravillemos de usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y inmediatamente vamos a ir a Ruth. Vamos a leer capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 15 y 16 y 17. 15 y 17. A pesar de que vamos a ver probablemente todo el capítulo, pero vamos a iniciar leyendo estos versículos por razones de tiempo. Vamos a leer estos versículos, ya que leeremos todo el capítulo en un momento. Dice la Sagrada Escritura, versículos 15 al 17. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fuere, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Yo voy a rogar que deje su Biblia abierta en el mismo capítulo, para que vayamos leyendo algunos versículos y veamos algunas cosas que queremos compartir en este día. Hoy comenzamos, hermanos, como bien hemos visto en ocasiones ya pasadas, otra miniserie, una serie breve, y en esta ocasión queremos traer una serie breve, quizás de no más de 4 semanas, acerca de este libro, el libro de Ruth. Este libro es un libro hermosísimo. Hay muchos de nosotros a quienes nos gusta el libro de Ruth, y yo desde muy joven, eso no hace tanto tiempo, pero desde muy joven, este libro de Ruth siempre me ha gustado leerlo y releerlo, pues la historia, la trama, la narrativa de Ruth es hermosísima. Es parecido a los cuentos de hadas, esos cuentos en los cuales hay situaciones difíciles que atraviesa una joven, pero que siempre el final de esa situación llega a ser un final feliz, en la cual termina casándose y termina diciendo: y fueron felices para siempre. Esos cuentos de hadas son comunes en la literatura infantil y nosotros conocemos muchos de ellos. Bueno, Ruth en la literatura universal es un libro de amor, un libro que cautiva el corazón de muchas personas al leerla, y es bueno que nosotros vayamos a este libro no solamente porque es un libro de amor, ni porque es uno parecido a los cuentos de hadas, sino más bien, cuando digo de hadas, es hadas, las hadas madrina y esas cosas de los cuentos, nada que ver con hadas. Este libro, no por tener esta característica necesitamos como iglesia ir y estudiarlo, sino más bien porque es la palabra de Dios y porque Dios lo registró en la Escritura, en el canon, para dejarnos a nosotros enseñanzas acerca de Él, de su carácter y acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy he puesto el título a este capítulo, y es el título que vamos a ver en este capítulo, y ese título, aunque sea de este capítulo, se va a extender por todo el libro. El título es: de la hambruna a la abundancia. A la abundancia. Este libro está ubicado, según el mismo texto enseña, en un contexto específico, y el contexto del libro se encuentra en los primeros versículos. Vaya conmigo al texto. Dice el versículo 1 del capítulo 1: aconteció
en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Cuál es el contexto general de este libro? Dice el texto, en los días en que gobernaban los jueces. Y para el escritor del libro, para quien escribe, para quien redacta esta historia, esta narrativa, que nosotros sepamos cuándo tuvo lugar esta historia y cuándo sucedieron los hechos que vamos a ver a continuación. El escritor nos ubica a nosotros en un tiempo histórico que nosotros ya conocemos porque ya hemos leído. Si no lo hemos leído, antes de Ruth está Jueces, y nosotros leemos allí en el libro de Jueces cómo era la vida y cómo estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Era un tiempo de caos, donde las personas vivían unas vidas desenfrenadas. Hay una frase que se repite varias veces: alguien hacía lo que bien le parecía. O sea, que las personas vivían vidas desenfrenadas, vidas sin ley, vidas, vamos a decir, posmoderna, donde las personas, cada quien tiene su propia opinión. Aunque las cosas puedan ser que parezcan bien, pero a mí no me parece bien, y yo ando conforme a como mi conciencia me dicte. En ese tiempo el pueblo de Israel vivió un momento de oscuridad. Cada quien hacía lo que bien quería, sin importar las leyes, sin importar los rudimentos, sin importar la ley de Dios que ya había sido dada al pueblo. También era un tiempo de anarquía. La razón que presenta el texto por la cual cada quien hacía lo que bien le parecía, el texto dice claramente: porque no había rey en Israel. Y si algo caracteriza al tiempo en el cual gobernaban los jueces, es que la nación de Israel vivió un tiempo largo de apostasía, donde el pueblo apostataba contra Dios como consecuencia de no haber cumplido los mandamientos de Dios, de erradicar por completo a las naciones vecinas. Los hombres y mujeres de Israel comenzaron a juntarse y a tener amistad con los idólatras que los rodeaban, y esa amistad resultó en una práctica idolátrica y un abandono de Dios de parte de la nación de Israel. Entonces este pueblo en ese tiempo oscuro vivía un tiempo de anarquía, sin gobierno, haciendo las cosas más bárbaras que han podido suceder en el tiempo y en la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, en ese tiempo nosotros vamos a ver un grupo de votos y un grupo de situaciones que están registrados en el libro para evidenciar y para confirmar que la gente vivía vidas sin ley. Entre ellos encontramos a Jefté, que según dice el texto de la Escritura, hizo un voto de sacrificar a quien saliera a recibirlo cuando él viniera de la batalla, si Dios le daba la victoria. Y dice el texto que salió su hija, y se presume que él sacrificó a su hija. Y eso está puesto allí para demostrarnos qué desorden había en ese tiempo. Otro de ellos es el episodio de una mujer que llegó a gobernar la nación. Y esa mujer llegó a gobernar la nación, y ella misma da testimonio que los hombres habían abandonado su camino. Y ese punto de la historia está puesto allí para confirmarnos y para enseñarnos a nosotros qué desorden, qué anarquía, qué falta de gobierno, y cómo las cosas andaban tan oscuras y tan mal en el pueblo de Dios. Hay personas que con una mala hermenéutica utilizan el episodio de Débora para decir que Dios llama a las mujeres al ministerio. Pero si nosotros somos sanos en nuestra hermenéutica, vamos a ver que precisamente la vida de Débora aparece en la Escritura para confirmar que por causa del desorden y la falta de gobierno pasan toda clase de desorden, incluyendo que una mujer llegue a gobernar el pueblo de Dios. Con esto, hermanos, y no estamos nosotros denigrando en ningún sentido
lo que es la mujer, ni que la mujer tenga un papel importante y preponderante en el reino de Dios. Sin embargo, sí queremos enfatizar que nosotros como iglesia creemos todo lo que dice la Escritura, y una de las cosas que dice la Escritura es que la mujer no es llamada al ministerio pastoral de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer tiene otro llamado. La mujer no es llamada al ministerio pastoral, como tampoco un grupo de hombres en la iglesia son también llamados al ministerio pastoral. No porque sean inferiores, porque hay un grupo de hombres que nunca van a ser pastores y que tampoco son llamados al ministerio pastoral. Y no por ello son menos hombres que los pastores, sino que Dios a cada quien le da un rol que cumplir en su reino. Ese es el contexto de todo el libro. El libro de Ruth es una historia, si podríamos nosotros llamarla así, de amor, una historia familiar, que tiene lugar en uno de los momentos más oscuros y tenebrosos, uno de los momentos más desordenados de toda la historia del pueblo de Dios. Allí tiene lugar el libro de Ruth. En nuestro canon, en la Biblia que nosotros utilizamos, desde la Septuaginta para acá, nosotros encontramos la ubicación del libro de Ruth después de los jueces. Y es una ubicación lógica, porque si el episodio y los episodios que se dan aquí tuvieron lugar en el libro de los jueces, bueno, para que nosotros tengamos el contexto fresco, se nos da Ruth inmediatamente después de jueces. Pero hay unos cánones judíos que ubican Ruth en otro lugar. Por ejemplo, hay uno que lo ubica después de Proverbio. Después de Proverbio. Y sabe algo, hermanos, el libro de Ruth no queda mal después de Proverbio, porque Proverbio termina hablando de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Y presentan las dotes y presentan las características que tiene la mujer virtuosa. Y Ruth en la Biblia es la única mujer que se le llama virtuosa. Hay alguien que dice que probablemente Salomón escribe este libro, y Salomón quiere destacar que esa mujer virtuosa que habla en el libro de Proverbios es nada más y nada menos que una tatarabuela de él, Ruth. Y ahí presenta entonces las virtudes de esta mujer. Sin embargo, sin importar la ubicación que se le dé al libro de Ruth, ya sea en jueces, después de jueces o después de Proverbio, lo que nosotros queremos enfatizar es que este libro de Ruth presenta y tiene como personaje principal a Dios, como el gran protagonista que está obrando detrás de cada suceso y de cada familia de la tierra. Dios ha prometido desde el principio que Él enviaría al Mesías, y Él entonces muestra en toda la Escritura que Él va a cumplir su propósito sin importar cómo esté viviendo el mundo o cómo esté nuestro alrededor. El libro de los jueces, para nosotros ver el propósito de ese libro, hay que ver el libro de los jueces. Y este libro de los jueces está escrito para mostrar a sus lectores la necesidad que tenía el pueblo de tener un rey. Cuando vemos el desorden, entonces comenzamos a leer Samuel, vamos a ver entonces, wow, es necesario un rey. Y Samuel explica cómo surge ese rey, que se hizo necesario al leer jueces es terminar diciendo, no, pero hace falta que alguien gobierne, porque el desorden que hay es latente. El libro de los jueces entonces está escrito con ese propósito de presentar la necesidad que tenía el pueblo de Dios de tener un rey, pero también para demostrar que el verdadero rey que Dios dio a la nación era David y no Saúl. Por eso se dice que probablemente el libro de jueces se escribió después del reinado de David, cuando David estaba en su apogeo reinando, cuando las personas estaban gozando de la providencia de Dios en tiempo de David. Dios permite que este libro se convenza y dejen de llorar a Saúl y vean que realmente el rey que Dios tenía para su pueblo no era Saúl, sino más bien David. No era Benjamín, la tribu que Dios tenía preparada para levantar a su pueblo, sino más bien Judá. Y eso podemos verlo, hermanos. Y vamos a ir allí al primer capítulo de Jueces. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza Jueces? Y al inicio el escritor va a mostrar cómo él deja claro el propósito de este libro.
Jueces capítulo 1, versículo 2, dice el texto: y Jehová respondió, Judá, puede leer el versículo 1 para que entendamos todo el contexto. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Versículo 2. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Yo responde: Judá va a subir. Habiendo otras naciones, otras tribus fuertes, él dice Judá. ¿Y por qué Judá? ¿Por qué Judá? Porque Judá es la tribu, es el pueblo, es el grueso de los hijos de Jacob, de donde Dios habría de traer al Mesías. Versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Oiga eso. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Presenta un contraste grandísimo. Dice: Judá será quien saldrá a la batalla primero. Van a inaugurar ellos la guerra. Y Judá, Dios lo utilizó para derrotar a sus enemigos. Sin embargo, hay un dato que nos pone ahí el gran contraste que hay entre Judá y Benjamín. ¿Y qué presenta? Que Benjamín no cumplió y no arrojó fuera a los jebuseos. Y eso trajo como resultado el que vivieran entre ellos los extraños que Dios había dicho que debían expulsar. La narrativa de Jueces se da bajo la sombra de la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 10, donde el Señor dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A partir de esa profecía de Jacob, la narrativa sagrada siempre le hace un zoom, una lupa a la tribu de Judá, para mostrar cómo la providencia de Dios viene obrando para traer a cumplimiento y traer al Mesías. Después de esa profecía, hermano, después de esa profecía, Dios siempre está pendiente de esa tribu, siempre. Y vamos a ver un ejemplo claro. En ese capítulo 37 nosotros encontramos un episodio triste de la historia. Allí se encuentra el momento cuando los hermanos de José lo venden. ¿Usted recuerda eso? Ellos tenían envidia, ellos lo metieron en un pozo, y luego que ellos vieron que había una caravana de madianitas, ellos lo vendieron. Capítulo 37. El capítulo 37, al final, dice quién compró a José. ¿Quién compró a José? Dice el versículo 36, Potifar lo compró y se lo llevó. Capítulo 39, no el 38, el 39, entonces aparece José en la casa de Potifar y comienza a relatar la vida de José en la casa de Potifar en Egipto. El 37 ellos lo venden, y dice el 37 al final que lo compra Potifar, y luego el capítulo 38 no se toma en cuenta la narrativa, sino más bien que vuela al 39. En el 39 sigue José la historia y comienza a vivir en Egipto en casa de Potifar. Y el capítulo 38, el capítulo 38 es como Ruth, es como un zoom, es una lupa. Se magnifica ese momento para demostrar que a pesar de pasar lo que está pasando, Dios tiene en cuenta su promesa. ¿Y sabe qué hay en el capítulo 38? Judá y Tamar. Ese capítulo está ahí para explicar la descendencia de Fares, para que vean los lectores de la Escritura que Fares iba a ser la persona quien traería la descendencia santa de donde vendría el Mesías que Dios prometió. Y a pesar de que hay un caos familiar, hay un caos y una anarquía, y hay un desenfreno en la vida del pueblo de Dios, que era la familia de Jacob, Dios, a pesar de todo eso, está demostrando que en su providencia Él tiene control de sus promesas. Y mira cómo Él toma entonces y nos presenta con una lupa. Mira, por ejemplo, lo que está pasando con Judá, que de allí traeré a Cristo. Y toma entonces a Judá
y a Tamar, y presenta cómo de ellos nace Fares. Cuando él entonces dice que nació Fares, cerró entonces el paréntesis y siguió con la historia. ¿Sabe qué comprueba todo esto, mis hermanos? Oh, hermanos, ¿sabe qué comprueba todo esto? Aparece Fares allí, se cierra el capítulo, luego Fares no aparece más hasta que nosotros lo veamos en Ruth. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Toda la Biblia es una sola narrativa. Eso es lo que comprueba esto. Lo que esto comprueba es que toda la Biblia es una sola historia. Toda la escritura es una sola historia. Es el libro de Ruth. Vamos a verlo de esta manera, hermanos, como un zoom. Y un zoom es como una especie de lupa que se le pone a algo pequeño que está escondido dentro de otras cosas para magnificarlo y para verlo, aquel algo. Eso es un zoom. El libro de Ruth hace que veamos la providencia de Dios obrando en esta familia de la tribu de Judá, en medio de un caos político y religioso, y en un tiempo de pura apostasía. Dios quiere que nosotros veamos que a pesar de que el libro de Jueces y el tiempo de los jueces fue el tiempo más oscuro en la historia de Israel, Dios no estaba callado en ese tiempo. Dios estaba obrando milagrosamente, llevando a cabo sus propósitos. A pesar de que las cosas andaban mal, a pesar de que el mundo se había puesto al revés, Dios seguía obrando soberanamente. Dios misteriosamente obra en la vida y en los acontecimientos regulares y normales de la vida. Dios sigue obrando. A pesar de que a veces nosotros creemos que ya Dios está callado y que las cosas ya no van a pasar como nosotros creíamos que iban a pasar, Dios sigue obrando. Y Él hace todo esto para mostrar que el Mesías vendría exactamente como Dios lo había prometido al principio. Él dijo, yo daré cumplimiento. Y esa promesa desde el principio que Dios le dio a los padres cuando pecaron y que Dios entonces anunció en la profecía de Jacob, esa promesa se debía cumplir. Por ejemplo, mira cómo termina el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Dice, cuando Booz termina casándose con Ruth, redimiéndola, y cuando Booz termina formando una familia con Ruth, entonces las personas comenzaron a bendecir a Booz y a declarar palabras de bendición, en un buen sentido de la palabra, sobre Booz. Y oye lo que le dice, versículo 12, y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ellos van a hablar de bendición para este hombre. Y oye donde se remontan a Fares. ¿Por qué Fares? Eso no es fortuito, hermanos. Eso está todo ordenado, orquestado perfectamente para darnos a nosotros una silueta de la promesa y del plan de Dios de traer al Mesías. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Bueno, estas historias no son aisladas, tienen un propósito. Estas son las generaciones de Fares. ¿Por qué tiene que hablarnos nosotros de las generaciones de Fares en Ruth? Hablarnos de una historia de amor, donde un hombre y una mujer se juntan y procrean una familia, donde Dios mostró su gracia y su amor en medio de tiempos difíciles. ¿Por qué termina el texto hablándonos de Fares? Porque, hermanos, el propósito de ese texto es acordarnos y recordarnos a nosotros que Dios va a cumplir su promesa de traer al Mesías de la tribu de Judá. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Cronológicamente hablando, si nosotros leemos y creemos que la cronología está en el mismo orden como aparece en los libros, nosotros diríamos, pero ¿por qué hace David aquí si David no existía?
Pasa que al escribirse, se escribió ya después que David era rey. Y ahí entonces presenta que Dios tenía todo orquestado. Y Dios tenía todo preparado de tal manera que Dios entonces está demostrando en ese texto, y los primeros lectores de este texto, de este libro, van a ver que en medio de ese momento difícil, Dios seguía cumpliendo su promesa. Ahora vamos a ver tres escenas en este capítulo. La primera escena que vamos a ver, después de ver el contexto y después de ver el propósito de este libro, vamos a ver en primer lugar el problema. ¿Cuál es el gran problema que se da aquí en el libro? En segundo lugar vamos a ver la segunda escena, valga la redundancia, las decisiones. Y en tercer lugar, la llegada. El problema, los primeros 5 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este es el gran problema. Es aquí donde comienza la tensión en todo este libro. Comienza en una gran hambre en Belén. Dios parece que de una u otra manera está dándole una lección a su pueblo. Recordemos, hermanos, que en el contexto en que se da esto, el pueblo de Dios vivía una vida de rebeldía ante Dios. Y en muchas ocasiones Dios levantaba hambruna, crisis, para hacer despertar a su pueblo. Parece que en una de esas hambruna y crisis tiene lugar la historia de Ruth. Y allí está Ruth con un hambre hasta la muerte. Y este hombre sale de los campos de Belén para buscar un mejor lugar para su familia, y luego se larga a Moab a ver si encuentra algo de comer, porque van a morir allí. Comienzan las migraciones, pero lo más fuerte del caso es que mientras están allí en Moab, muere Elimelech, que es el esposo de Ruth. Allí muere Elimelech, y Ruth tristemente perdió el sustento principal de su familia, porque Elimelech fue allí, pero fue para él trabajar y proveer para su familia. Después que él muere, los hijos se casan con mujeres de la tierra. Si nosotros vemos el texto de Deuteronomio y la ley de Dios, vemos que Dios había prohibido esa clase de juntura, había prohibido esa clase de matrimonio por algunas generaciones, ya que el pueblo de los madianitas y moabitas habían confabulado para maldecir al pueblo de Dios. Y cuando ellos salieron de Egipto, ellos no los recibieron para darle pan. Y recuerden que ellos también contrataron a Balaán para que trajera maldición al pueblo de Dios. Balaán no pudo maldecirlo con sus palabras, pero sí con su consejo, donde mandó a las moabitas a acercarse a los hijos de Dios para hacerlos fornicar. Esas verdades históricas marcaron la relación entre los moabitas e Israel, y entonces Dios no quería que ellos se juntaran. Por eso estos muchachos se casaron con moabitas, y después de 10 años Dios entonces, en su soberanía y en su providencia, permite que ellos mueran. Dios los mató. No sabemos las razones, ni tampoco queremos decir quién es el culpable en todo esto. La situación para Noemí fue de mal en peor. Fíjense que el escritor toma 5 versículos para hablarnos de cuál es el gran problema que estaba viviendo Noemí. Y no da muchos detalles, solamente en 5 versículos. Y en 5 versículos él nos dice quién es el culpable de lo que estaba pasando. No podemos decir nosotros que Elimelech es malo por haberse ido, ni que los hijos que Dios los mató a él y a sus hijos porque ellos se casaron allá y porque se fueron. Eso no lo dice el texto. Lo que sí nosotros podemos ver es que ellos salieron a ese lugar a buscar pan y las cosas les salieron peor que como estaban. Ruth
estaba en una situación crítica. Muere el esposo y luego mueren los hijos. Cuando un esposo moría en los tiempos primitivos, los hijos representaban el sustento completamente de su madre. Cuando morían los hijos, la madre entonces venía a ser sustentada por los misericordiosos de la nación, de su nación. Pero esta mujer no estaba en su nación. Ella no tenía a su esposo ni a sus hijos y no estaba en su nación, estaba en Moab. Y allí en Moab ella entendía que ella iba a morir de hambre porque no tenía doliente. Es allí donde termina la primera escena. Un gran problema donde Ruth está muriendo de hambre. En segundo lugar, la segunda escena comienza en el versículo 6 y se extiende hasta el versículo 18. Y aquí están contenidas las decisiones. En medio de un momento difícil, siempre hay que sentarse a tomar decisión. Hay crisis, hay momentos de situación difícil, hay que tomar la decisión. Eso pasó con el PLD recientemente. Hay un problema grave ahí, hay que tomar la decisión. Y tomaron sus decisiones. Yo me entero porque hay hermanos de la iglesia que viven subiendo informaciones, yo tengo que leerlas. Siempre en momentos de dificultad hay que tomar decisiones. Están desempleados los padres, están pasando problemas, hay que pagar alquiler, hay que tomar una decisión. Vamos a vender China, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre hay que tomar decisión cuando hay momentos de dificultad. Bueno, eso pasa en los versículos 6 al 18. Llegó el gran momento de las decisiones. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Fíjense, hermano, que allí Ruth tomó la primera decisión. ¿Cuál fue la decisión? Versículo 6 y 7, me voy. Fue lo primero que Ruth dijo. Hay una situación difícil, aquí yo no tengo quien me mantenga, ya aquí nadie me quiere porque aquí no hay leyes que protejan a las viudas y a los huérfanos. ¿Sabe qué voy a hacer? Mis hijas, yo me voy. Y lo que dice el texto es que ellas la acompañaron. Pero ¿cómo la acompañaron ellas? Si en el camino vemos que se tiene que detener a hablar y hay una situación donde hay más decisiones. Ellos la acompañaron porque en la antigüedad hay algo que también se ha transmitido a nuestro tiempo, y es que cuando tú tienes a alguien y tú lo vas a despedir, generalmente tú lo encaminas. Tú lo encaminas. A veces dura el día entero contigo en la casa y cuando se va, tú sales con él al camino hasta que llega el motoconcho. Hermano, esa práctica es normal, es común, es tan vieja como el libro de Ruth. Y allí entonces las nueras salieron a encaminar a Ruth. Y cuando ellas van a un momento que ya Ruth va a coger ya el taxi para irse, por decir usted, cuando va a tomar el momento de la frontera, donde va a salir de Moab y va a coger la ruta que lleva a Judá, ¿sabe qué pasa? Allí se detiene, hay que seguir tomando decisiones. Yo me voy. Pero ustedes, yo le veo la intención como que me quieren seguir. Y entonces, Ruth, en los versículos 8 Noemí, en los versículos 8 al 13, le da consejo lógico. Un grupo de consejos que son lógicos, pero extraños, para que las nueras se queden en su tierra. Ella les dice a sus nueras, oigan, y algo lógico, ustedes son jóvenes, ustedes no pueden seguirme, porque no van a vivir para siempre así. Y yo no tengo en mi vientre hijos para ustedes. Además, ya yo soy vieja. Y en mi condición de anciana, ya yo no puedo tener esposo e hijos. Y además de eso, aunque yo lo tuviera, ustedes no van a esperar ese tiempo. Así que váyanse. Y es un consejo lógico. Había una costumbre de que cuando el hermano moría, eso era en el oriente, cuando moría una persona casada y no levantaba descendencia, entonces se casaba con su hermano siguiente, para que ese hermano levantara descendencia al difunto. Y Ruth dice, pero eso no va a pasar porque ya yo no puedo tener hijos. Y eso es lógico. Pero su consejo también es extraño. Porque Noemí, le dice a Ruth y a Orfa, váyanse a su Dios y a su pueblo. Eso es extraño. Y debe sorprendernos a nosotros que Ruth, que luego habla en un lenguaje tan teológico, puede recomendar a esas mujeres, váyanse a donde su Dios, vayan a adorar a su Dios y a su pueblo, no me sigan. Una mujer de la tribu de Judá,
donde venía probablemente de un hogar donde se adoraba a Dios. El esposo, que se llamaba Elimelech, el nombre de Elimelech significa Jehová es rey. Parece ser que los padres de Elimelech, al tenerlo, a pesar de que vivían en el tiempo de los jueces, ellos decían: Jehová va a traer un rey de esta familia de Judá, y Jehová es el que reina. Y tenían una conciencia, parece, bien orientada. Pero parece ser que el tiempo de caos político y religioso, en el cual la teología no era clara en el pueblo de Dios, también había afectado la mente de Noemí. Noemí entonces recomienda a estas mujeres, a pesar de un buen consejo y lógico en cuanto a su edad y la condición de ellas, también le dice: vayan a sus dioses. Esa fue la primera decisión: me voy, ustedes váyanse a sus dioses. En segundo lugar, Orfa toma su decisión: yo me quedo, dijo. Yo me quedo. Se fue Noemí, y Orfa, después de haber oído el consejo, dijo: pero es verdad, porque mi Dios no me ha abandonado. El Dios de ella lo abandonó, y el Dios de ella mató a su esposo y a sus hijos, y también lo ha dejado. Yo me voy a mis dioses. Ella dijo: yo me quedo. También oí a un legislador que lo entrevistaron del partido del problema, y él dijo: yo me quedo. Te quedo. Hay problemas, es verdad, la cosa sí, pero yo me quedo. Y él dijo que se quedaba. Cuando tú analizas las razones, porque él entendía que allí estaba su tajada, sus beneficios. Bueno, irse con Noemí, eso era un riesgo. Vamos a ir a una tierra extraña, donde nosotros no somos bienvenidos, donde la historia no nos favorece. No, yo me quedo con mis dioses. Yo me quedo aquí. Es aquí donde me conocen. Aquí está lo mío. Y es verdad, Ruth, es verdad, Noemí, tú dijiste lo correcto. Tú dijiste lo correcto. Dice Orfa: yo me quedo. En tercer lugar, Ruth toma su decisión. Y Ruth dice: yo te sigo. Versículo 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Noemí, no me hables de esos dioses míos. No me hables de Moloch. No me hables de los dioses que hay en mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, el Dios de Israel. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué decisión más fuerte? Es una decisión que nosotros solemos escuchar en las bodas, donde la esposa le dice al esposo: hasta que la muerte nos separe. En tribulación, en enfermedad, en salud, en abundancia, yo estaré contigo. Donde tú mueras, moriré yo. No, los matrimonios no dicen eso. No dicen eso. Lo que algunos matrimonios dicen: no te mueras porque yo estoy joven. Pero no dice: donde tú mueras, moriré yo. Donde te entierren, me enterrarán a mí. Tu pueblo será mi pueblo. Ya yo no quiero ser más moabita. Yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero ser una israelita, una judía. ¿Qué motivó a Ruth a tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que ella oyó? ¿Qué le dijeron? Eso no está en el texto, no sabemos. Pero lo más probable es que la fama que tenía Israel y el Dios de Israel había llegado también a oído de ellos. Ese Dios que sacó a Israel de Egipto y los llevó en alas, como alas de águila en el desierto. Los llevó y los ubicó. Ese pueblo de un gran Dios que gobierna el mundo y gobierna todo el universo. Ruth entonces dice: Jehová, tu Dios va a ser mi Dios. Dos cosas importantes. Ella dice: tu pueblo va a ser mi pueblo. Yo no soy moabita. A pesar de que en el libro, fíjense, y vamos a ver cómo a ella le siguen llamando la moabita, porque ella es la moabita, pero ella se consideraba que ella era del pueblo de Dios ya. Dice: tu Dios será mi Dios. Tercer lugar, la tercera escena, la llegada. La gran llegada. En esa llegada nosotros vamos a ver tres cosas: conmoción y drama,
más palabras extrañas de Noemí. Y vamos a ver la llegada a buen tiempo. En primer lugar, versículo 19 presenta la gran llegada de Noemí y Ruth al lugar donde se dirigía. Dice en el contexto: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Hermanos, aquí tenemos nosotros un episodio, una escena en la cual está llena de dramas. Fíjense a Noemí entrando con su nuera a la ciudad de Belén. Y mientras ellas hacían su entrada, se paralizó todo. Y todos veían a Noemí y a su nuera. Y la gente decía: pero esa no es Noemí. ¿Ha visto usted episodio en la vida de personas de su comunidad que duraron años presos, muchos años, y tú no te recordabas a esa persona? Y de repente vienen al barrio y tú dices: wow, pero ese fulano, mi madre, yo no sabía que estaba vivo. Ese es el drama. Pero el punto es que Noemí salió en busca de pan. Sabrá Dios las libras que tenía Noemí. Y regresa sin pan. Y sabrá Dios si regresó como Zacarías, ¿verdad? Más delgada, ¿verdad? Se fue como Helpi y volvió como Zacarías. Y todo el mundo veía a Noemí y decía: pero se parece a Noemí, será ella, está más delgada, ha pasado mucho trabajo. Es Noemí. ¿Y sabe qué me recuerda este episodio? Me recuerda una película que yo disfruto verla, y con mis hijos, Rango. ¿Has visto esa película de Rango? Véala y disfruta un rato. En esta película de Rango hay un episodio, un momento en el tiempo en el cual se robaron el agua en la ciudad. Y Rango era el sheriff, un lagarto. Y ellos comienzan a investigar quién se robó el agua y creen que unos ladrones se la llevaron lejos. Y salió un grupo de personas a acompañar al sheriff a buscar el agua. Y el pueblo entero esperando el agua porque vivía en una parte desértica. El agua se guardaba en los bancos. Los bancos no tenían dinero, era agua. Y allí el banco fueron y robaron el agua. Y todo el mundo esperando ese momento. Cuando de repente viene entrando Rango, el gran sheriff, a la ciudad. Y toda esa manada de personas acompañándolo con el morro para abajo, caminando así. Y las personas sorprendidas: oh, pero ¿y el agua? Y ellos miraban de reojo: no hay agua. Ese episodio es conmovedor. Y eso me llega a memoria cuando yo leo esta parte, cuando viene Noemí y Ruth entrando a Belén. Qué momento más conmovedor y dramático. Cuántas personas abrazaron a Noemí, cuántas personas fueron donde ella. ¿Y qué ha pasado, Noemí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás en esa condición, Noemí? Momento dramático. Pero en segundo lugar, Noemí no se queda estática y ella explica qué ha pasado. Y entonces vienen más palabras extrañas. Al principio un grupo de palabras extrañas donde ella recomienda a sus nueras que vayan a sus dioses, pero ahora ya sigue con palabras extrañas. Versículo 20 y 21. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Oigan la palabra de Noemí. Oigan la palabra de esta mujer de la tribu de Judá. Oigan la palabra de esta persona que acaba de declarar bendición y acaba de decirle a sus nueras que Jehová tenga gracia para con ustedes y la bendiga, váyanse a sus casas. Cualquiera que la oye al principio cree que Noemí tenía una teología clara y definida. Sin embargo, aquí Noemí reconoce la soberanía de Dios,
porque sabe que Dios es que hace todas las cosas, reconoce la omnipotencia de Dios, pero pasa por alto la bondad de Dios. Ella no sabía, ella estaba obviando y pasando por alto que Dios la amaba a pesar de todo lo que estaba pasando. Ella juzgó el amor y la fidelidad de Dios porque las cosas no salieron como ella deseaba. Ella dijo, Dios no es tan bueno. Él es poderoso, Él es soberano, Él hace lo que Él quiera, pero miren que Él me ha metido a mí. Alguien decía, dice Suel Michelin en una predicación, que Ruth es la contraparte de Job. La contraparte de Job. Job entra en situaciones de crisis, pierde a sus familiares, pierde todo, y Job bendice a Dios. Dice, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Ruth dice, Él me ha metido, no me llame Emma, no, cámbienme el nombre. El nombre de Ruth significa placentera. ¡Oh, placentera! ¿Cómo tú me dices placentera a mí? Noemí, gracias. ¿Cómo me dices placentera a mí? No me dicen, no me digan Noemí, no me digan placentera, llámenme Mara. Porque Mara significa amarga, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí entonces Noemí presenta la teología que ella tenía. Oh, hermanos, probablemente la teología de Noemí fue afectada por el tiempo de los jueces, por la vida que se vivía en ese tiempo. Pero ¿sabe algo? Aquí el escritor quiere mostrarnos a nosotros, a través de las palabras de Noemí, cuál era el carácter de Noemí. Hermano, con frecuencia no es la voluntad de Dios lo que nosotros queremos. Con frecuencia pasa eso. Sino que queremos nuestra voluntad que sea hecha posible por el poder y la omnipotencia de Dios. No buscamos la voluntad de Dios. Lo que buscamos es que nuestra voluntad sea posible, porque yo tengo un Dios todopoderoso. Y cuando nosotros queremos que lo nuestro se haga, recordamos que Dios es todopoderoso y que Él es omnipotente. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, decimos, no, mi Dios es todopoderoso. Sí, pero ese todopoderoso, la voluntad de Él no es la que tú crees que es. Esa es tu voluntad, que tú quieres que, como Él es todopoderoso, ahí tú lo recuerdas, ¿verdad? Eso le pasó a Noemí. Perdónenme. ¿Recuerdan la recomendación de ella? Vuelvan a sus dioses. Unas palabras que no encajaban con las bendiciones que ella había declarado sobre ellas. En la narrativa hebrea, los perfiles de las personas son analizadas más por sus palabras que por sus acciones. No tanto como ellos vivan, es sus palabras. Y es por eso que el escritor aquí pone énfasis en las palabras tanto de Noemí como de Ruth. Y ahí presenta el carácter de cada una de ellas por las palabras que ellas expresan. Las palabras de Noemí entonces evidenciaban su carácter y evidenciaban la teología que esta mujer tenía. Qué mal estaba Noemí. Estaba muy mal. Noemí estaba en condiciones críticas. Cualquiera podría decir, acaba de llegar Noemí, pero parece que se descarrió porque está hablando mal de Jehová. Y ahí llegamos entonces a nuestro último punto. Versículo 22. Llegaron a buen tiempo. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pues hermanos, hay dos cosas que quiero puntualizar aquí antes de terminar. Noemí salió de Moab porque escuchó la buena nueva de la gracia de Dios en el versículo 6. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab. Versículo 6, segunda parte, dice razones. Porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Noemí oyó, escuchó
que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ella escuchó una buena noticia y dijo, yo voy para allá. Es verdad que ella estaba viviendo bajo la justicia de Dios. Dios en su justo juicio había traído hambre a Noemí y a su familia. Dios lo había hecho porque Él es justo. Al final, Noemí no merecía abundancia. Su pecado y su maldad era latente, no por ser Noemí, sino por ser una descendiente de Eva. La maldad y el pecado de cada uno de nosotros, lo que nos separa a nosotros y lo que nos trae a nosotros como merecemos es hambre, muerte, pestilencia, dolor y sufrimiento. Y cualquier situación que pudiera pasar Noemí, ella debía entender que todo eso era justo de parte de Dios. Sin embargo, como en toda la narrativa de la Escritura, cuando Dios trae juicio, Él siempre lo hace con un sentido agridulce, porque Él siempre termina con gracia y misericordia. Se acabó el juicio, se acabó el dolor para mi pueblo. Y yo escuché unas buenas nuevas, escuché buenas noticias de que Dios ha visitado a mi pueblo para darle pan. El versículo 22 entonces confirma la buena noticia de amor y gracia. Ellas llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Eso es, cuando iniciaron a recoger los frutos, y había frutos que caían en el camino, y que recuerden la costumbre, cuando recogían los frutos, los que caían atrás, se dejaba para que el que pasara comiera. Era un tiempo de abundancia, es como la zafra de consuelo en nuestro tiempo. Cuando decían, hay zafra, se llenó el triple de caña, podemos ir a jugar y a comer caña. Cuando había tiempo muerto aquí, tocaban hasta los carneros. Pero cuando había zafra, celebraba todo el mundo. Cuando llegó Noemí y Ruth a Belén, dice el texto que llegaron justo a tiempo. Es como cuando tú llegas a una casa al mediodía. ¡Ay, mamacita! Y ese olor, y se abrieron los carneros, y dice la persona, a buen tiempo. Así llegó Ruth y Noemí. Así llegaron ellas. Oh, acaba de llegar Noemí. Oh, y mira cuando vino, cuando está la comida regada. Llegaron a buen tiempo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios en su gracia nunca se olvida de nuestras bajezas. Porque Dios nos ama tanto que a pesar de la teología que tenía Noemí, Dios la amó tanto y pasó por alto su mala teología. Y Dios la llevó al lugar de pan otra vez. Y yo digo, gloria a Dios por su amor y por su gracia. ¿O cuántos de nosotros no tenemos una mala teología como Noemí? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos situaciones difíciles se nos olvida que Dios nos ama a pesar de todo? Pero Dios nos ama tanto que Él a veces pasa por alto eso. Y dice que te amo porque te amo. Dios ama a su pueblo simplemente porque Él lo ama. Dios nos ama porque Él nos ama. Esa es la razón. Sin importar la debilidad de carácter de Noemí, sus faltas eran muchas, pero la gracia de Dios fue mayor y más abundante que las faltas de Noemí. Por eso Dios la llevó en el momento adecuado, cuando había abundancia. Por eso titulamos de la hambruna a la abundancia. Oh, hermanos, a pesar de la maldad y la dureza de los hombres, siempre Dios decide visitar su mundo para darle gracia. Siempre lo hace. Hubo una visita de Dios. Una visita superior a la de los tiempos de los jueces. Dios visitó muchas veces a los jueces para darle gracia. Pero hubo una visita que fue superior a todas esas visitas. Dios mismo vino en la persona de su Hijo para darnos el verdadero pan y la vida eterna. Juan 6, en nuestro Señor, en el capítulo 6 de Juan, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oh, hermano, las visitas de Dios siempre son para el bien y para
el beneficio de los suyos. ¿Usted no es hijo de Dios? ¿Es usted hijo de Dios y parte del pueblo de Dios? Dios nos ama. ¿Es usted un hijo o una hija de Dios? Dios la ama, Dios lo ama. Es verdad que la situación se ha puesto difícil, que no se entiende. Pero ¿sabe qué? La severidad de Dios tiene un tiempo para con nosotros, pero su gracia es tan abundante que no tiene fin. Oh amigo, si estás aquí, si hay algún amigo entre nosotros, quiero decirle que Dios ha visitado a su mundo a través de Cristo para regalar gracia abundante a pesar de tu maldad y tu pecado. Si tú no eres creyente aún estando años en la iglesia, deja de estar maldiciendo a Dios cuando te pasan cosas difíciles, o cuando no te sale bien las cosas, o cuando no consigues el trabajo que querías, o cuando no consigues las cosas y la persona que querías, cuando no tienes los hijos que Dios quería, que tú querías para tu familia. Dios es sabio y te ama. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan, pero a nosotros nos ha tocado la mejor parte, porque Él nos dio a nosotros el pan de vida, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que el que coja de Él nunca más llegue a tener hambre y tenga sed. Señor, le damos gracias. Gracias por su gran amor, Señor, su mucha misericordia. Gracias, oh Dios, porque usted en su gracia nos ha dado a nosotros el privilegio de recordar lo mucho que nos ama en Cristo, a pesar de lo poco y lo malo que somos nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a abrazar su evangelio, a abrazar su amor, su gracia, a abrazar la verdad de las Escrituras, Señor, y a disfrutar que nosotros, al llegar a su presencia, Señor, lo haremos a buena hora, a buen tiempo, para entrar al gozo, a la plenitud de gozo y a delicias que es su diestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios bendiga.